Hola querida Iglesia Digital, que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo para todos ustedes, donde quiera que se encuentren escuchando este podcast. Un fuerte abrazo desde San José, Costa Rica, de su servidor Andrés Mora Miranda. Saludarlos, bendecirlos, desearles todo lo mejor a ustedes, a su familia. Y permítame decirle hoy, si está pasando por tribulación y por alguna circunstancia, créame que Dios siempre va a estar primero en la fila, dispuesto a ayudarle. Basta cerrar nuestros ojos y dirigirle una sincera oración para que Él comience a hacer su bendita voluntad en nosotros. Un fuerte abrazo para todos. Queridos hermanos, vamos a dar continuidad y en esta ocasión voy a tratar el tema acerca de las prácticas básicas para lo que es el uso de la Biblia. Y créame que esto pues es muy curioso, pero tiene también su sabiduría. Y un tema también muy interesante que como iglesia pues no está supeditado únicamente a los sacerdotes o a los seminaristas, no, sino a todo el pueblo de Dios. Y es algo breve pero muy sustancioso, y es lo que la iglesia llama la revelación bíblica. Entonces, bueno, para entrar en materia, vamos a encomendarnos a la acción del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre del cielo, por este momento, donde reunidos en tu nombre, Señor, tú estás haciendo maravillas. Estás trabajando con los enfermos, estás tratando sus necesidades, estás llegando a cada hogar dividido, uniéndolos, sanándolo. Estás entrando a cada corazón contrito por la desesperación del desempleo, de la enfermedad, de las tribulaciones, del afán de cada día. Ven, Espíritu Santo, y entra a lo profundo de nuestro ser. Que la acción poderosa de Dios a través tuyo, Espíritu Divino, venga a hacer maravillas en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús, por la acción del Espíritu Santo y la intercesión de María Santísima. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a entrar en materia y voy a empezar de atrás para adelante. Voy a empezar con lo que la iglesia llama la revelación bíblica, y de antemano quiero agradecer a todos ustedes las muestras de estímulo, las bendiciones, los buenos deseos y también las sugerencias e ideas que han surgido en torno a esta escuela bíblica que comparto con ustedes a través de este podcast. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su humildad, gracias por su sencillez, su sabiduría, su acompañamiento. Muy bien, hermanos, entonces ya habiendo pedido la acción del Espíritu Santo, vamos a abrirnos al entendimiento, que también viene de Dios por medio de su Espíritu. Y cuando hablamos de revelación bíblica, podemos decir de esta manera que es el mensaje escondido en los libros sagrados y en los cuales Dios, pues primero que nada, nos manifiesta su amor, nos manifiesta sus designios, y no solamente pues manifiesta su amor o sus designios, los comunica. Y Dios, en su infinito poder y omnipresencia, Él puede hacerlo por sí mismo, hacernos llegar su mensaje. Sin embargo, también se vale de otros medios, como lo fueron los profetas, en especial, pues a través de su Hijo Jesucristo, que es el Verbo hecho carne, y es de esta manera que nos comunica su mensaje. Les voy a dejar la cita bíblica de Hebreos 1, versículo 1 al 2, para que lo puedan buscar y también asociarlo a esta enseñanza. Pero para conocer mejor el mensaje de Dios, lo mejor es leer y estudiar la Sagrada Escritura.
La Iglesia también en su sabiduría de madre y maestra nos da un documento muy valioso que nos ayuda también a conocer mejor ese mensaje divino. Y les he mencionado algunos extractos a lo largo de estos capítulos anteriores y es el documento llamado Dei Verbum o la palabra de Dios, el verbo de Dios en latín. Y este documento habla sobre la divina revelación. Es un fruto del Concilio Vaticano II y lo vamos a escudriñar ya en próximos, o vamos a ahondar en los próximos capítulos de este podcast. Si usted lo pudiera conseguir, mejor todavía, se puede conseguir fácilmente a través de internet de manera gratuita y a veces en las compriventas de libros o bien alguien que se lo facilite y lo tenga a mano. Es un documento pequeño y de muy sencillo entender. Vamos a hablar de esto en próximos capítulos. Y hago un salto, ¿verdad? Esto ha sido muy breve porque ha sido como la antesala, el entremés de lo que viene próximamente. Y hago un salto a lo que les mencioné al principio, que quería compartir con ustedes algunas indicaciones para el práctico uso de la Sagrada Escritura. Y bueno, algo importante sería que a la hora de aprender a usar la Biblia, también aprendiéramos de primera mano a crear o entender o a anotar o estudiar, porque viene contenida, esto a lo que me refiero, viene contenido en cada Biblia, y es a entender la lista de abreviaturas correspondientes a cada libro sagrado. Y es parte de todo un aprendizaje y también facilita la lectura y la comprensión. Quiero decirles que los libros que todos conocemos, los libros comunes y corrientes, llámese literatura en español, algún diccionario, algún libro de cuentos, todos estos libros vienen citados por un número de página. Generalmente vienen al pie de la página. Algunos se ubican en el centro, en la parte inferior, otros en una esquinita. En el caso de la Biblia es algo distinto, pues en cada libro se encuentra un número grande para citar los evangelios y luego números pequeños para citar los versículos. Los que están familiarizados con la Biblia lo van a entender mejor. Los textos bíblicos que los capítulos y los versículos ordenan, por lo general vienen citados con una sigla o bien, lo que les mencioné hace un instante, la abreviatura del libro que se va a leer o reflexionar. Luego ese número que corresponde al capítulo viene seguido de versículos. Y bueno, hay reglas muy sencillas. Yo espero que con este práctico ejercicio que vamos a realizar hoy, les sea más sencillo entenderlo de ahora en adelante. Por ejemplo, si me encuentro en algún escrito, algún apunte, la abreviatura MT6-MT6,1 estaría leyéndose así: Evangelio de Mateo, de ahí la MT, capítulo 6, versículo 1. El primer número es el capítulo y el que sigue después de la coma es el versículo. Mucho cuidado con las anotaciones donde después del capítulo vienen 2 puntos, porque esas citas bíblicas son extraídas de Biblias protestantes y en estas Biblias hay una gran cantidad de omisiones y errores que pueden confundirlos o darles mal la información. Entonces, sépanse que las Biblias católicas y las citas bíblicas católicas, después del número del capítulo, está seguido de una coma y a continuación el número del versículo. Eso para aclararlo. Luego, hay otro ejemplo. Si tengo anotado el número 1, luego la abreviatura SAM, el número 7, 1-6, punto y coma, 8,14, se leería correctamente de esta manera. El 1 antes de la abreviatura es el número de el libro o carta, entonces sería de este modo: primer libro de Samuel, la abreviatura SAM, primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 6. Luego había un punto y coma, ¿verdad? Bueno, eso
hace una diferencia entre pasar del capítulo 7 al capítulo 8. Entonces sería luego capítulo 8, versículos del 1 al 4. El punto y coma, repito, indica separación, de manera que el siguiente número es un nuevo capítulo y sus correspondientes versículos. Otro ejemplo, estoy usando abreviaturas. Otro ejemplo, DT 10,21S. Muchos van a quedar asombrados. Y se entiende de esta manera. La abreviatura DT identifica al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 21. Hasta ahí todo bien. Pero, ¿y qué hago con la S que estaba después del 21? La S significa siguiente. Entonces, si la S está repetida, por ejemplo, DT 10,21 SS, debería de leerse en plural, siguientes. Entonces, esta cita bíblica que les mencioné sería Deuteronomio capítulo 10, versículo 21 y siguiente. Otra regla sencilla que encontramos en la Biblia y que nos facilita la comprensión y lectura es esta. Voy con otro ejemplo. DT 6,4A. Pero Andrés, esa es otra letra. Exacto. Y significa el libro de Deuteronomio, que ya lo aprendimos, la abreviatura DT, capítulo 6, versículo 4, en su primera parte, la A. Entonces, entendámoslo así. Se le asignan las letras A, B o C cuando se dividen las explicaciones por partes. Generalmente se utiliza A, B o C, no hay D. Y se utiliza cuando en un mismo versículo hay un punto y seguido. Después de ese punto y seguido sería B y así hasta C. Por lo general, ya en C termina el versículo y sigue el siguiente. Es muy sencillo. Otra regla que debemos comprender sería la siguiente. Ejemplo, Sal 16,1-5. Léase así. Salmo 16, esa es la abreviatura de Salmo, Salmo 16, versículos del 1 al 15. Los salmos no tienen capítulos, sino versos o versículos. Muy bien, para algunos sé que ha sido toda una novedad y bendito Dios que he podido compartir este conocimiento con ustedes, porque facilitaría sobremanera la comprensión y lectura de la Sagrada Escritura. Y es importante y muy necesario que lo vayamos aprendiendo. Bien, hay que tener en cuenta que en todas nuestras Biblias católicas aparecen los famosos pasajes llamados paralelos, que son esos pasajes de un texto que también aparecen en otros pasajes y de otros libros, ¿verdad? De la Biblia. Entonces pueden ser capítulos enteros o pueden ser extractos, ¿verdad? De los versículos. En nuestra Biblia católica aparecen citados casi siempre al margen del texto, al pie, o dependiendo de cómo la imprenta imprima, valga la redundancia, la Biblia, generalmente los colocan en una columna al lado afuera de la hoja. También para diferenciar este uso de los pasajes paralelos, casi siempre están escritos en cursiva o en negrita. Eso va a depender mucho de cómo la editorial imprima esas Biblias. Y estos pasajes paralelos claramente también se unen a las reglas que anteriormente les comenté para ayudarnos a tener una mejor comprensión y a la vez una correlación entre pasajes bíblicos y historias y citaciones dentro de ese texto que se estudia o se lee o se reflexiona. ¿Para qué? Para que tengamos todavía un panorama más ampliado de la cuenta en la comprensión y entendimiento de lo que ahí el autor sagrado nos quiere explicar o nos quiere dar a conocer. Y bueno, hablando de esto, pues por lo general estas citas textuales que les menciono, que están al pie de la letra, de ellas, pues lo importante aquí es descubrirlas y leerlas para ayudarnos, como les decía, a tener una mejor comprensión y ampliación del pasaje bíblico que estamos leyendo, básicamente. Ahora, pues quiero brevemente referirme a algo que se suele preguntar mucho cuando damos cursos de Biblia y es cómo leer el texto bíblico correctamente. ¿Cómo debo comenzar a leer el texto bíblico?
cualquiera que éste sea. Bueno, yo diría que primero y muy importante es siempre orar antes de abrir la Biblia y pedirle al Espíritu Santo, que es el autor de estas inspiraciones, que nos ayude a entender lo que Él le reveló a los autores sagrados, que a su vez es Dios el que habla a través de ellos para explicarnos a nosotros, hombres y mujeres de todos los tiempos, su plan de salvación. Entonces lo primero sería orar, pedir sabiduría, entendimiento al Espíritu Santo. También, bueno, la Biblia, pues así como cualquier otro libro, se puede comenzar a leer desde el principio y terminando pues hasta el último de sus libros. Sin embargo, hermanos, para leer la Biblia no es recomendado leerlo así. ¿Por qué? Porque resulta ser muy pesado y muy poco provechoso. Y pues si la persona, en este caso, pues quiere hacerlo en poco tiempo, se le va a hacer un enredo y va a terminar súper confundido. Lo mejor es hacerlo poco a poco. Y hay algunos consejos que la iglesia nos recomienda, pues para empezar a leer la Sagrada Escritura. Otra cosa que sí quisiera comentarles es que ojalá nosotros en nuestro día a día le dediquemos tiempo a la Biblia. Tal vez no podemos sacar 30 minutos, una hora, pero para hacer todo un ejercicio de lectura y comprensión bíblica, pero sí por lo menos algún versículo cortito, algún salmo cortito, ¿verdad? Algún pasaje. Ojalá esto lo pudiéramos hacer todos los días. Y ahí, créame, poco a poco, pues se va desarrollando el hábito de leer la Escritura. Sí creo que es muy importante también tener claro que no se trata de leerlo todo de una sola vez, ¿verdad? Porque eso, como les repito, es muy pesado y de poco provecho. Estamos hablando de que es comprender la Sagrada Escritura, no tragarnos la Biblia, ni leerla y en pocos meses, de verdad, como si fuera cualquier otro libro de una sola sentada. No. La Sagrada Escritura, lo más valioso es extraerle su esencia, y para eso hay que tomarse tiempo, mucho tiempo. No es una carrera, ¿verdad? Se trata de libro sagrado, entonces debe de leerse con veneración y con tiempo, no así a la tarantantán, como decimos nosotros en nuestro lenguaje popular costarricense, para decir que hacemos las cosas a la carrera. Más adelante también voy a comentarles acerca de lo que como iglesia conocemos como la Lectio Divina. Se escribe Lectio Divina en latín, pero se pronuncia Lectio Divina. En otras palabras, la lección divina. Y es también un ejercicio que hace la iglesia todos los días, sobre todo los sacerdotes y religiosos y religiosas, para leer la Sagrada Escritura. Pero más adelante les voy a comentar al respecto, más adelante. En estos primeros capítulos, hermanos, de esta serie, he querido, pues, más que nada, llevarlos a la comprensión de los términos, numeraciones, de toda la serie de enseñanzas básicas que cualquier persona debe conocer al tomar la Sagrada Escritura, al tomar la Biblia. Sin estas instrucciones, hermanos, que he compartido con ustedes hasta el momento y lo que vendrá, corremos un grave riesgo, un gran peligro de malinterpretar los textos bíblicos. Por eso no lo podemos tomar a la ligera. La lectura de la Biblia, sobre todo para nosotros los católicos, se debe hacer en el espíritu, en oración y en comunidad. Por eso se comparte también en la Eucaristía, en la liturgia de la palabra, porque es ahí en comunidad que nace la Escritura. Recuerde que hablábamos de que esta tradición primero es oral. Se pasa de viva voz a la siguiente y a la siguiente generación. Entonces, pues entendiéndolo de esta manera, estas son guías para comprender los textos sagrados y una interpretación garantizada. Sobre todo, interpretaciones que han llegado a nosotros gracias al magisterio de la Iglesia, que es quien nos enseña a entender y comprender mejor los textos divinos. Pero esto vamos a desarrollarlo en los próximos capítulos. Quisiera, si ustedes tienen a mano, dejarles unos textos del Catecismo de la Iglesia Católica. Les mencioné que yo aquí junto a mí tengo la Biblia, el Catecismo, que son, Biblia, Palabra de Dios y doctrina.
Quisiera, si ustedes tienen el catecismo de la iglesia o lo tienen ahí en el celular o lo pueden buscar en internet, quisiera que lean unos numerales del catecismo, y estos son los numerales del 101 al 108 y también los numerales del 120 al 130. Con esto, pues, finaliza la enseñanza de este capítulo. Gracias de nuevo a todos ustedes por el apoyo incondicional que han prestado para este arranque de esta serie. Que Dios los bendiga. Gracias de corazón, porque son esfuerzos que yo hago con honestidad de corazón, con mucha alegría, con mucho esfuerzo. Esto no me lo paga nadie, hablando de dinero. Yo utilizo los recursos, los servicios para crear y producir este material para bien de las almas y la gloria de Dios. Así que agradecería mucho más todavía que ustedes compartan este material. Ahí en la parte inferior de este capítulo está el botón compartir. Compártanlo en sus redes sociales, por favor, si son tan amables. Pueden también apoyar mis redes sociales. Eso sería también muy importante, porque entre más personas conozcan este material, también van surgiendo nuevas necesidades, nuevas inquietudes que me van dando a mí material para seguir produciendo y creando esto. Creo que, pues así, hemos iniciado todos con una inquietud. Así inició Salvador Gómez, así inició Noel Díaz, así inició también el padre Pedro Núñez, así inició también la madre Angélica y tantos evangelizadores que conocemos en el mundo que, bendito sea Dios, hoy están llevando la buena noticia a millones de personas y siempre generando con sus mensajes cambios de vida, que eso es lo que yo también quiero generar en todos ustedes. Muy bien, y como todo lo que empieza bien termina bien, vamos a agradecer en la persona de María este episodio de hoy. Digamos confiadamente: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Recuerde que si tiene alguna duda o inquietud o comentario, puede hacerlo públicamente en los comentarios o bien enviarme un mensaje privado. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias a todos por su atención.